Bienvenidos de nuevo a Traición y Venganza. Mi nombre es Elara Vance, tengo 34 años, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia que haya leído en ningún lado. Es mi vida. O al menos, la vida que creía tener hasta la noche en que desperté en una cama de hospital y descubrí que mientras yo dormía bajo anestesia, alguien allá afuera ya había decidido que mi casa dejaba de ser mía. Todo empezó con un sonido, el pitido constante del monitor cardíaco, el olor antiséptico pegado a la garganta, esa sensación pastosa de la sedación que aún no terminaba de soltarme. Acababan de operarme, nada grave, una cirugía programada, de esas que uno agenda con semanas de anticipación y que el mundo entero, incluido mi esposo, conocía al detalle. Lo primero que hice al abrir los ojos fue buscar mi teléfono para llamarlo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Liam contestó al tercer timbre, y algo en su tono ya no encajaba. Distante. Apurado. Estoy en una reunión, Elara, hablamos luego. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, como si yo fuera un trámite pendiente y no la mujer con la que llevaba 7 años casado. Colgué pensando que quizás exageraba, que el cansancio me hacía escuchar fantasmas donde solo había estrés de oficina. Pedí el alta esa misma tarde y tomé un auto de aplicación hasta la que era mi casa. Solo quería mi cama. Mi almohada. Mi vida de siempre. Cuando el auto se detuvo frente a la puerta, algo en mi pecho ya se había apretado antes de que mi mano tocara la cerradura. Metí la llave. No giró. Probé de nuevo, despacio, como si el problema fuera mío y no de la puerta. Nada. Fui hasta la maceta donde guardábamos la llave de repuesto, esa que solo Liam, sus padres y yo conocíamos. Había desaparecido. Toqué el timbre. Escuché movimiento adentro, pasos, una risa apagada. Nadie abrió. Toqué otra vez, con más fuerza, y fue entonces cuando la vi a través de la ventana del salón, Chloe, mi cuñada, con una copa de vino en la mano, riéndose de algo que no alcancé a escuchar. Golpeé el cristal con la palma abierta. Ella me miró. No se movió. La puerta finalmente se abrió, pero no fue Liam quien la abrió primero. Fue Daniel, mi suegro, con Sharon a su lado y Liam detrás, mirando el suelo como si el suelo tuviera algo importante que decirle. Daniel habló con esa calma que solo usan las personas acostumbradas a que nadie los contradiga. Estamos haciendo lo mejor para la familia, Elara. Esta casa es un bien familiar. Tú no estás bien. Le pregunté qué significaba eso, que yo acababa de salir de cirugía, que era mi esposa, que era mi casa. Nadie me respondió con claridad. Lo que sí llegó, 15 minutos después, fue una patrulla. Me sacaron de mi propia propiedad todavía con la pulsera del hospital puesta, en ropa que no era mía, descalza porque en la prisa ni siquiera até bien mis sandalias. Me quedé parada en la acera, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de mí, escuchando la risa de Chloe filtrarse por la ventana entreabierta como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera. Liam. Soy tu esposa. Salí de una cirugía y dejaste que llamaran a la policía contra mí. Se lo dije así, sin gritar, porque el shock no permite gritar, solo permite quedarse de pie mientras algo adentro se desmorona en silencio. Él no me miró a los ojos. Solo vete, Elara. Por favor. Estás haciendo esto peor para todos. Peor para todos. Como si yo fuera el problema y no la mujer que acababan de dejar en la calle con puntos de sutura todavía frescos. Me senté en la orilla de la acera porque las piernas ya no me sostenían. El barrio seguía su rutina de siempre, alguien paseaba a su perro, un vecino regaba su jardín. Y a nadie le importaba que mi mundo entero acabara de derrumbarse frente a la casa donde había construido mi vida. Saqué el teléfono con las manos temblando, no para llamar a nadie, sino porque necesitaba entender. Necesitaba una respuesta que no viniera de la boca de ninguno de ellos. Entré al sitio del catastro del condado. Escribí mi dirección. Esperé a que cargara, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos.
Y cuando la pantalla finalmente mostró la información del propietario, el aire se me quedó atrapado en el pecho. El nombre no era el de Daniel. No era el de Sharon. Tampoco el de Liam. Decía, Vance, propietaria única. Y justo debajo, en letra pequeña, una nota que nunca antes había estado ahí, una nota que no debía existir, transferencia de título pendiente, petición presentada hace 14 días. El cuarto de motel olía a detergente barato y aire acondicionado viejo, pero era mío, y en ese momento eso ya significaba algo. Llevaba 2 días ahí, sobreviviendo a base de café de máquina y comida rápida, con la ropa del hospital doblada sobre una silla porque no tenía nada más que ponerme. La cirugía todavía dolía. La traición dolía más. Abrí la laptop sobre la cama y volví a entrar al registro del condado, esta vez con calma, con la cabeza más clara. Ahí estaba, otra vez, negro sobre blanco, Vance, propietaria única. La casa había sido un regalo de mi abuela, la única persona de mi familia que nunca dejó de creer en mí, fallecida hacía apenas 8 meses. Nadie me había explicado por qué de pronto una casa que legalmente era mía se había convertido en un bien familiar de los Vance. Llamé a Liam. Necesitaba escuchar algo que tuviera sentido. Su voz sonó fría, calculada, como si ya hubiera ensayado la respuesta. Dijo que el abogado de la familia se estaba encargando de todo, que consiguiera uno yo también, y que dejara de hacer escándalos. Le dije que mi abuela me había dejado esa casa a mí, que los papeles estaban a mi nombre. Él respondió sin dudar que era un simple tecnicismo, que sus padres habían pagado las remodelaciones años atrás, y que se les debía. Colgué antes de que la rabia se convirtiera en lágrimas frente a un extraño al otro lado de la línea. Esa tarde regresé al barrio, no a la casa, sino a la puerta de al lado, donde vivía la señora Gabel desde antes de que yo naciera. Ella había visto todo, la patrulla, mi salida forzada, el hospital todavía pegado a mi piel. Me hizo pasar, me sirvió un té que no probé, y me contó algo que me heló la sangre. Chloe y Daniel llevaban semanas entrando y saliendo de la casa. 2 días antes de mi cirugía, un camión de cerrajería había estacionado frente a la puerta durante casi 1 hora. 2 días antes. Como si hubieran conocido la fecha exacta. La señora Gabel bajó la voz, como si las paredes pudieran escucharla. Dijo que había oído a Chloe hablando por teléfono sobre una gran celebración en la casa. Al principio no entendí. Después sí. No era una mudanza. Era una fiesta. Una fiesta de inauguración en mi propia casa, financiada, de alguna forma, con mi propio dinero. Esa noche, ya de vuelta en el motel, entré a mi cuenta bancaria personal desde el teléfono, con el pulso acelerado. Ahí estaba, una transferencia de $15,000 hacia la cuenta de Chloe, con una nota que decía adelanto de herencia. Sentí que el estómago se me caía. Llamé al banco de inmediato, casi gritando en la línea de atención al cliente, exigiendo que revirtieran una transacción que yo jamás había autorizado. La empleada tardó casi 20 minutos en responderme, y cuando lo hizo, su voz sonaba confundida. Me dijo que no había ningún registro de esa transferencia en mi cuenta principal, que mi saldo estaba intacto. Le pedí que revisara otra vez. Lo hizo. Nada. El dinero nunca había salido de mi cuenta. Entonces entendí que algo peor estaba pasando. No era un retiro real. Era una mentira fabricada, un pantallazo falso, probablemente creado por Chloe y enviado a Liam para justificar frente a la familia que yo ya había cedido parte de la herencia. Pero si el dinero no había salido de mi cuenta principal, ¿de dónde venían entonces los $15,000 que Chloe se había gastado, según la señora Gabel, en la decoración de la fiesta? Revisé mi historial crediticio esa misma noche, algo que nunca hacía porque nunca había tenido motivo. Y ahí estaba, una línea de crédito abierta a mi nombre, con mi número de seguridad social, 3 semanas antes de mi cirugía. Yo no la había solicitado. Yo no sabía que existía. Alguien había usado mi identidad para sacar ese dinero, y ese alguien tenía acceso a información que solo una persona muy cercana podía tener.
La rabia que sentí en ese momento no se parecía a la tristeza de la acera. Era fría, ordenada, casi útil. Ya no estaba llorando por una casa perdida. Estaba reuniendo pruebas de un robo organizado, y algo dentro de mí, algo que no sabía que tenía, empezó a despertar. Antes de apagar la luz esa noche, saqué de mi maleta la única caja que había logrado rescatar cuando salí del hospital directo a la calle, el joyero de mi abuela. El que siempre guardó bajo su cama y que ella misma me entregó semanas antes de morir, diciéndome solamente que lo guardara bien, que algún día lo iba a necesitar. Nunca le había puesto verdadera atención. Esa noche sí. Deslicé los dedos por el terciopelo del fondo y noté algo que jamás había notado antes, un pequeño desnivel, como si el fondo no fuera realmente el fondo. Presioné con la uña. La madera cedió con un chasquido seco. Debajo no había joyas. Había un sobre amarillento, sellado, con una letra que reconocí de inmediato porque era la misma que firmaba mis tarjetas de cumpleaños desde que tenía memoria. Decía, para el abogado de la familia Vance, abrir únicamente si el ara alguna vez queda fuera de la casa de Willow Lane 47. Mi abuela lo había sabido. Lo había sabido todo este tiempo. A la mañana siguiente llevé el sobresellado a la única persona que podía abrirlo legalmente, el abogado de la familia Vance, cuyo nombre y dirección venían escritos con la misma letra cuidadosa de mi abuela. No fue fácil llegar hasta él. Tuve que insistir, mostrar mi identificación, explicar 3 veces que yo era la destinataria de una instrucción que llevaba años esperando este momento exacto. Cuando finalmente lo leyó frente a mí, su rostro cambió. El sobre no contenía una carta emotiva de despedida. Contenía instrucciones precisas, una llave de caja de seguridad en el banco donde mi abuela había guardado sus documentos más importantes durante 40 años. Y una frase escrita a mano que decía que esa caja debía abrirse únicamente por mí, y por nadie más. Esa misma tarde estaba frente a la caja fuerte del banco, con las manos temblando de una forma distinta a como habían temblado frente a la puerta de mi casa. Adentro no había joyas, ni dinero, ni escrituras dobladas. Había una sola fotografía, en blanco y negro, ya amarillenta por el tiempo, mi abuela el día de su boda, vestida de blanco, sonriendo a alguien fuera del encuadre. Le di vuelta a la fotografía. En el reverso, con la misma letra que ya empezaba a reconocer en sueños, había una advertencia, casada con el hombre que lo regaló todo. No dejes que los Vance hagan lo mismo contigo. Los Vance. Mi apellido de casada. La familia que en ese momento tenía las llaves de mi casa y ninguna intención de devolvérmelas. Esa frase abrió una pregunta que no había sabido que necesitaba hacer: ¿qué historia había entre mi abuela y la familia de Liam mucho antes de que yo siquiera existiera? Necesitaba a alguien que conociera el lado oscuro de los Vance desde adentro, y solo se me ocurrió una persona. Derek. El hermano mayor de Liam, la oveja negra de la familia, un artista exitoso que llevaba años sin pisar ninguna reunión familiar. Lo encontré a través de redes sociales, le escribí sin saber si respondería, y para mi sorpresa aceptó verme esa misma noche en un café casi vacío al otro lado de la ciudad. Derek no parecía sorprendido por nada de lo que le conté. Me explicó, con la calma de quien ya superó el dolor hace mucho tiempo, que él se había alejado de la familia no por un capricho artístico, sino porque descubrió que sus padres llevaban años sacando dinero de un fideicomiso destinado a todos los hijos, usándolo en inversiones personales. Cuando lo confrontó, lo amenazaron con dejarlo sin nada si abría la boca. Eligió el silencio del exilio antes que el silencio impuesto. Me dibujó a la familia como quien describe una empresa y no un hogar. Liam era el eslabón débil, siempre obedeciendo. Daniel era el arquitecto de cada movimiento. Sharon ejecutaba sin preguntar. Y Chloe era la pieza consentida, usada para que nadie sospechara del resto. Antes de despedirnos, Derek mencionó algo que cambió el rumbo de toda mi investigación: un primo lejano llamado Peter, que había trabajado años atrás para Daniel y que, según Derek, sabía cosas sobre lo que la familia llamaba internamente la cuenta del 2008. Conseguí el contacto de Peter esa misma semana. Aceptó reunirse conmigo, pero solo si le garantizaba total anonimato.
Nos vimos en un callejón trasero, en una cafetería pequeña donde nadie preguntaba nombres. Peter parecía nervioso, mirando por encima del hombro cada pocos segundos, como si todavía trabajara para Daniel de alguna forma invisible. Deslizó sobre la mesa una fotocopia borrosa y no la soltó de inmediato, como si necesitara asegurarse de que yo entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de entregarme. Me dijo que ese documento no era simplemente dinero, que era prueba de toda una vida oculta, de otra familia entera que nadie mencionaba en las cenas de Navidad. Cuando finalmente lo soltó, vi que no era solamente un formulario de beneficiario de un seguro de vida. Era un documento del año 1987, algo parecido a una cesión de propiedad, con una firma que reconocí de inmediato porque la había visto antes. En los papeles de mi propia casa. Peter no me dejó procesarlo del todo. Puso el dedo sobre una línea al final del documento y me dijo algo que me heló por completo, que había un segundo nombre en la cuenta del 2008. Agregado como beneficiaria contingente cuando esa persona tenía apenas 9 años. Ese nombre era el mío. Y alguien, según los registros que Peter había logrado conseguir, había intentado eliminarlo de ese documento apenas el mes pasado. Me quedé mirando ese documento tanto tiempo que Peter tuvo que cerrar mi mano sobre la fotocopia para recordarme que seguíamos en un lugar público. Mi nombre, escrito con máquina de escribir, en un papel de casi 40 años, junto a la palabra beneficiaria contingente. 9 años. Yo tenía 9 años cuando alguien decidió que algún día podría heredar algo relacionado con una cuenta que nadie en mi familia política mencionaba jamás. Le pregunté a Peter quién era el otro nombre en ese documento, el que aparecía como titular original antes que yo. Él dudó, miró hacia la puerta del café como si temiera que alguien pudiera entrar en cualquier momento, y finalmente pronunció un nombre que yo no había escuchado nunca en 7 años de matrimonio. Jenny. Esa noche llamé a Derek y le repetí el nombre. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, el tipo de silencio que solo aparece cuando alguien está decidiendo si finalmente va a contar algo que llevaba guardando toda su vida adulta. Derek me pidió vernos otra vez, esta vez en su estudio, rodeado de lienzos a medio terminar y botellas de solvente que olían a los años que había pasado lejos de su familia. Me contó que tenía 6 años cuando vio a una mujer entrar a la casa de sus padres. Su madre le gritó a esa mujer con una furia que nunca antes había presenciado. Su padre lo sacó de la habitación antes de que pudiera entender nada. Una semana después, sin explicación, lo enviaron a un internado a 3 estados de distancia. Derek pasó años convencido de que lo habían castigado por ser demasiado curioso. Ahora, con el documento sobre la mesa entre nosotros, empezaba a entender que lo habían alejado por haber visto algo que no debía ver. Jenny no era, como yo había asumido en un primer momento, una simple media hermana escondida por vergüenza familiar. El documento que Peter me había entregado era en realidad una cesión de propiedad del año 1987, y mostraba que Jenny había sido, por un breve periodo, la titular legal de la casa en la que yo había vivido los últimos años. Antes de que Daniel la obligara a firmar esa cesión, bajo la amenaza de exponer un secreto todavía más profundo. Ese secreto tenía que ver con mi propia abuela. Según los papeles que Derek había logrado reunir con el tiempo, Jenny no era hija de un desliz cualquiera de Daniel. Era hija de mi abuela, fruto de una relación anterior a su matrimonio, un hombre al que la familia Vance había presionado durante décadas para que guardara silencio a cambio de dinero. La cuenta del 2008 no era simplemente un fondo de inversión familiar. Era el pago con el que Daniel y Sharon habían comprado el silencio de Jenny, y con ese mismo dinero la habían obligado a renunciar a cualquier derecho sobre la casa, borrándola después de cada árbol genealógico, de cada celebración, de cada fotografía familiar. La casa nunca había sido, como Daniel insistía, un bien familiar de los Vance. Había sido, desde el principio, dinero de silencio disfrazado de patrimonio. Y mi abuela, al enterarse de lo que su propia familia política le había hecho a su hija, decidió recuperar ese peso moral de la única forma en que pudo, dejándome la casa exclusivamente a mí, blindada con instrucciones legales, para que nunca más volviera a usarse como moneda de cambio contra nadie. Derek se quedó en silencio un momento,
mirando uno de sus cuadros sin verlo realmente. Me dijo que toda su infancia cobraba sentido de golpe. No lo habían enviado lejos por ser difícil. Lo habían enviado lejos porque había estado a punto de descubrir la verdad demasiado pronto. Y su padre prefería un hijo distante antes que un hijo que hiciera preguntas incómodas en la mesa de Navidad. Le pregunté qué necesitábamos para probar todo esto de forma que ni un abogado de los Vance pudiera desmontarlo. Derek respondió sin dudar, el título original de la casa, el de los años 80, con la firma de su padre reconociendo la cesión forzada de Jenny. Ese documento cambiaría todo. Confirmaría no solo que la casa era mía por derecho de mi abuela, sino que Daniel había manipulado a un miembro de su propia familia para apropiarse de ella primero. Empezamos a hacer una lista de dónde podría estar guardado ese documento. La caja fuerte de la pared en la casa era el lugar más obvio, el lugar donde Daniel guardaba todo lo que consideraba importante y peligroso al mismo tiempo. Pero cuando le pregunté a Derek si estaba seguro de que seguía ahí, él dejó de caminar por el estudio y se quedó parado frente a mí, con una expresión que no le había visto antes. Me dijo que el título original ya no estaba en la caja fuerte de la casa. Que lo sabía porque unos meses atrás, sin darle mayor importancia en ese momento, había visto a Liam sacar una carpeta gruesa de esa caja fuerte, justo un día después del funeral de mi abuela, y llevarla directamente a su oficina en el bufete donde trabajaba. Lo miré, sintiendo que el suelo volvía a moverse bajo mis pies. Le pregunté por qué Liam habría hecho eso apenas un día después del funeral. Derek negó con la cabeza lentamente, como si él mismo apenas empezara a entender la magnitud de lo que estaba diciendo. Me dijo que si queríamos ese documento, ya no necesitábamos entrar a la casa de sus padres. Necesitábamos entrar a la oficina de mi propio esposo. Necesitábamos un plan que no dependiera de la suerte, así que Derek y yo lo armamos con la frialdad de dos personas que ya no tenían nada que perder. Chloe había anunciado, con su entusiasmo habitual de influencer, un recorrido especial por la casa para sus seguidores, una fiesta de presentación que ella misma llamó su gran momento. Ese sería nuestro punto de entrada. Mientras todos estuvieran ocupados montando luces, arreglando flores y probando cámaras, la casa quedaría vacía el tiempo suficiente para que yo entrara sin que nadie lo notara. Derek todavía conservaba un viejo control del portón del garaje, uno que nunca habían cambiado. Entré por ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo desde la calle. La casa se sentía distinta. Ya no olía a mi perfume ni a mis velas. Olía a flores compradas para impresionar extraños, a una vida que ya no era la mía aunque las paredes siguieran siendo las mismas. Fui directo al despacho, hacia la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro que ni siquiera era nuestro, y me detuve en seco cuando vi que la puerta ya estaba entreabierta. No había forzado nada. Alguien la había dejado así, y por un instante pensé que quizás Daniel había sido descuidado. No fue descuido. Fue una trampa que yo no supe leer hasta que ya era demasiado tarde para retroceder. Adentro no encontré la escritura original que buscábamos. Encontré una carpeta gruesa, de esas que se usan para expedientes médicos, con mi nombre completo impreso en la pestaña. La abrí ahí mismo, de pie, con las manos temblando por una razón completamente distinta a la del nerviosismo de estar entrando sin permiso a mi propia casa. Adentro estaban mis registros de la cirugía. Las notas del cirujano. La fecha exacta del procedimiento. Y algo que me detuvo el aire en el pecho, la anotación de que se trataba de una cirugía electiva, programada, sin ningún carácter de urgencia. Liam sabía la fecha exacta con más de 2 semanas de anticipación. No era una suposición mía. Estaba ahí, en un correo impreso que alguien había guardado dentro de la misma carpeta, donde mi propio esposo confirmaba con la clínica el horario preciso de mi ingreso y mi alta. El cambio de cerradura no había sido una decisión tomada con prisa ni con rabia. Había sido programado, calculado, ajustado al minuto exacto en que yo estaría bajo anestesia y no podría hacer absolutamente nada para detenerlo. Cada llamada distante, cada excusa de reunión, cada frase fría por teléfono durante esas 2 semanas antes de la cirugía dejó de sonar como cobardía y empezó a sonar como algo mucho más frío. Una cuenta regresiva que solo él conocía.
Escuché un clic detrás de mí y me giré con la carpeta todavía en las manos. Liam estaba parado en la puerta del despacho, vestido de traje para la fiesta, pálido, con una llave colgando de sus dedos como si acabara de usarla para entrar sin hacer ruido. No dijo mi nombre. Solo preguntó, con una calma que me heló más que cualquier grito, si ya había encontrado lo que estaba buscando. Le pregunté por qué. Porque la fecha exacta, porque la anestesia, porque elegir el único momento en que yo no podría defenderme. Liam no lo negó. Al contrario, pareció casi aliviado de no tener que seguir fingiendo. Me dijo que las deudas no eran suyas, que nunca lo habían sido, que todo ese tiempo había estado cubriendo algo que Chloe hizo años atrás en su primer trabajo como influencer. Un desfalco que sus padres lograron sellar como expediente juvenil antes de que se hiciera público. Sus padres le habían prometido la casa si él aceptaba, en papel, hacerse responsable de esa deuda y del plan completo para sacarme de ella. No era su ambición. Era, según sus propias palabras, la única forma que encontró de seguir siendo el hijo útil de la familia, el que arregla los problemas de los demás, el que carga con lo que nadie más quiere cargar. Me dijo que yo simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, que no era personal. Que solo necesitaba que yo desapareciera del panorama el tiempo suficiente para resolver algo que él mismo nunca había causado. Le respondí que había programado el cambio de cerradura para el minuto exacto en que yo estaría inconsciente en una mesa de operaciones, y que eso era lo más personal que alguien me había hecho jamás. Salí de esa casa sin correr, aunque cada parte de mi cuerpo quería hacerlo. Caminé hasta el auto donde Derek me esperaba con el motor encendido, subí, cerré la puerta, y por unos segundos no pude decir una sola palabra. Derek no preguntó nada. Solo condujo. Cuando finalmente pude hablar, no fue para contarle lo de la carpeta médica. Fue para abrir la mano y mostrarle algo que había tomado sin pensarlo, en el instante exacto en que Liam bajó la guardia buscando qué decir después de su confesión, la llave de repuesto de la casa. La que él había cargado en su llavero durante 7 años de matrimonio. Los dientes de la llave estaban limados, lijados hasta quedar lisos, inservibles. Nunca volvería a abrir esa puerta. Y sin embargo, mientras la sostenía bajo la luz del tablero del auto, entendí que esa llave inútil ya no me hacía falta. Lo que Liam no sabía era que yo tenía algo mucho más peligroso para el que cualquier cerradura, la fecha exacta de su propia traición, escrita de su puño y letra. Después de esa noche dejé de sentirme como una víctima buscando respuestas y empecé a sentirme como alguien construyendo un caso. La diferencia no era pequeña. Una víctima espera que alguien más haga justicia. Yo ya no pensaba esperar nada de nadie. Lo primero que hice fue llamar a Jenny. Derek me dio su número con la advertencia de que probablemente no contestaría, que llevaba años evitando cualquier contacto con la familia que la había borrado de su propia historia. Contestó el segundo timbre, como si de alguna forma hubiera estado esperando esa llamada desde hacía mucho tiempo. Le expliqué quién era yo, qué había encontrado, y por qué la necesitaba. Hubo un silencio largo antes de que ella hablara. Cuando lo hizo, su voz no temblaba de tristeza sino de una furia contenida durante décadas. Me dijo que no le interesaba el dinero por el dinero mismo. Que llevaba años cargando deudas médicas de tratamientos que nadie de la familia Vance había considerado su problema después de comprarle el silencio y desaparecerla de cada fotografía. Me puso una condición antes de aceptar ayudarme: si algo del dinero de aquella cuenta regresaba a nosotros como restitución, la primera parte debía cubrir esas deudas médicas suyas. No lo pensé ni un segundo. Le dije que sí. Con Jenny de nuestro lado, empecé a organizar todo lo que habíamos reunido en un solo lugar, como quien arma un expediente para un juicio que ella misma va a presentar. El registro de propiedad del condado. La fotografía de mi abuela con la advertencia escrita al reverso. Los documentos de la cuenta del 2008. La sesión forzada de 1987 con la firma de Daniel. Los registros médicos que probaban que Liam conocía la fecha exacta de mi cirugía. Cada papel era una pieza, y juntas formaban algo que ya no podía explicarse como un simple malentendido familiar. Contraté a un investigador privado, alguien recomendado por el propio abogado de mi abuela.
para conseguir fotografías que conectaran el estilo de vida reciente de Daniel y Sharon con el dinero que nunca les había pertenecido. En menos de una semana tenía imágenes de ambos en un casino de la ciudad vecina, gastando con una libertad que no correspondía a los ingresos que declaraban. Una abogada especializada en fraude familiar revisó todo el expediente en una sola tarde y me dijo algo que necesitaba escuchar en voz alta: la casa era legalmente mía, sin ambigüedad posible. Y todo lo que Daniel había hecho para mantenerme fuera constituía allanamiento y fraude documentado. Tenía el derecho legal de hacer valer ese desalojo en el momento en que yo decidiera. Pero yo no quería solamente ganar en un tribunal vacío meses después. Quería que la verdad saliera exactamente donde ellos habían construido su mentira, frente a la misma gente que aplaudía la fiesta de Chloe. Frente a las mismas cámaras que la familia usaba para proyectar una imagen que nunca les había pertenecido. Decidimos que la noche de la fiesta de presentación sería el momento. No llamaría a la policía de entrada. Transmitiría en vivo desde el jardín delantero, contando la historia completa con los documentos en mano, mientras Derek, adentro. Provocaría un corte de energía que obligara a los invitados a salir con sus teléfonos, justo a tiempo para ver la transmisión. La noche antes de la fiesta, Derek y yo fuimos al cementerio donde descansaba mi abuela. No llevamos flores. Llevamos la fotografía de su boda y una copia de la sesión de 1987. Las dejamos apoyadas contra la lápida, y ahí, en silencio, hicimos una promesa que no necesitó palabras en voz alta. Esto era por ella. Por Jenny. Por Derek, que había pasado media vida creyendo que lo habían enviado lejos por ser difícil, cuando en realidad lo habían enviado lejos por haber visto demasiado. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Derek y yo esperábamos en el auto, al otro lado de la calle, viendo cómo las luces de la casa se encendían una por una, escuchando la música que empezaba a sonar desde adentro. Derek repasó el plan una última vez antes de bajarse, esperar a que las luces se apagaran, y entonces yo empezaría. Se bajó del auto y caminó hacia la entrada de servicio sin mirar atrás. Me quedé sola, con el teléfono en la mano, el dedo suspendido sobre el botón de transmitir en vivo. Repitiéndome que esta era la única oportunidad que tendría de contar mi historia antes de que alguien más la contara por mí. Fue entonces cuando la puerta principal de la casa se abrió al otro lado de la calle. Liam salió al porche, todavía vestido con la misma calma fría que había mostrado en el despacho días atrás, cargando una sola caja de cartón. La bajó los escalones y la dejó justo en el borde de la acera. Sobre la tapa, escrito con marcador negro, se leía mi nombre completo seguido de 2 palabras: efectos personales. No miró hacia el auto. No miró en ninguna dirección en particular. Simplemente dio media vuelta y volvió a entrar a la casa. Cerrando la puerta detrás de él como si acabara de sacar la basura y no acabara de desechar 7 años de matrimonio en una caja de cartón sobre la acera. Guardé la imagen de esa caja en la memoria, no en el teléfono, porque necesitaba las 2 manos libres para lo que venía. Respiré una vez, dejé el auto, y caminé hacia el jardín delantero de la casa que legalmente me pertenecía. Mientras la fiesta seguía encendida al otro lado de las ventanas como si nada en el mundo pudiera tocarla. Adentro, Chloe tomaba fotografías junto a arreglos florales que ella misma había pagado con dinero que nunca fue suyo. Daniel recorría la sala saludando invitados con la seguridad de un hombre que nunca ha tenido que rendir cuentas por nada. Sharon supervisaba a los meseros como si dirigiera una obra de teatro. Liam se mantenía cerca de la puerta, revisando su teléfono con una inquietud que no lograba disimular del todo. La señal llegó justo cuando Derek prometió que llegaría. Las luces de toda la casa se apagaron de golpe, y un coro de exclamaciones sorprendidas salió por las ventanas abiertas. Los invitados empezaron a salir al jardín con los teléfonos encendidos como pequeñas antorchas, buscando señal, buscando explicaciones. Buscando algo interesante que contar en sus propias redes esa misma noche. Levanté mi teléfono y comencé la transmisión. Empecé a hablar antes de que el miedo pudiera detenerme, mostrando el registro de propiedad del condado con mi nombre, explicando quién era yo realmente en esa casa y quién no. Los invitados, confundidos primero, empezaron a acercarse,
atraídos por la escena tanto como por la falta de electricidad. No alcancé a terminar ni la mitad de lo que había planeado decir. La energía regresó de golpe, las luces de la casa se encendieron detrás de mí, y en el mismo instante mi transmisión se cortó de forma extraña. Como si algo hubiera interferido justo 15 segundos antes de lo previsto. Cuando logré reconectarme, descubrí lo que había pasado, un vídeo pregrabado de Chloe, programado desde días atrás para publicarse automáticamente esa misma noche. Había inundado los comentarios de mi transmisión con decenas de cuentas repitiendo la misma frase, asegurando que yo tenía problemas de salud mental, que necesitaba ayuda. Que todo esto era producto de mi inestabilidad tras la cirugía. Sentí que el terreno que tanto me había costado construir se deshacía frente a los invitados que ahora murmuraban entre ellos, sin saber a quién creerle. Por un instante, el miedo de volver a ser la mujer sentada en la acera regresó con fuerza. Fue entonces cuando escuché un motor detenerse frente a la casa, y vi a la señora Gabel bajar de un auto que no era el suyo, sosteniendo con ambas manos algo pequeño y rectangular. Caminó directo hacia mí, ignorando por completo a Daniel, que intentó interceptarla. Me dijo, con una calma que contrastaba con el caos alrededor, que llevaba meses grabando con una cámara barata instalada en su propio timbre, apuntando sin querer hacia la entrada de mi casa. Nunca había pensado que sirviera para algo hasta esa noche. En esa pequeña pantalla estaban grabadas semanas de conversaciones entre Daniel y el cerrajero, la llegada del camión 2 días antes de mi cirugía. Incluso una conversación donde Daniel mencionaba en voz baja la fecha exacta de mi alta hospitalaria, información que solo alguien muy cercano a mí podía haberle dado. Los invitados que segundos antes dudaban de mi salud mental ahora miraban en silencio la pantalla de la señora Gabel, pasándose el teléfono de mano en mano. Grabando ellos mismos esa grabación para sus propias historias. El vídeo de Chloe ya no importaba. La prueba real nunca había estado en mi transmisión. Había estado, todo este tiempo, en la casa de al lado. Daniel intentó arrebatarle el teléfono a la señora Gabel. Derek, que acababa de salir de la casa después de cortar la energía, se interpuso entre ambos sin decir una palabra, con una firmeza que nunca antes le había visto usar contra su propio padre. Fue en ese momento que Jenny cruzó el jardín. No la había visto llegar. Se paró frente a Daniel, sosteniendo una carpeta que reconocí de inmediato, y le dijo, con una voz que llevaba 40 años esperando ese momento exacto, que ella no podía seguir borrándola de la historia de esta familia. Sacó de la carpeta el documento original de 1987, la sesión que Daniel la había obligado a firmar bajo amenaza, y lo sostuvo en alto para que todos, incluida la patrulla que ya se acercaba por la calle avisada por la señora Gabel, pudieran verlo con claridad. Ese documento probaba algo que ninguna transmisión en vivo ni ningún comentario falso podía desmentir: la casa nunca había sido, en ningún momento de su historia, una propiedad libre y limpia de los Vance para repartir a su antojo. Los oficiales hablaron primero con la señora Gabel, después con Jenny, después conmigo. Vi cómo esposaban a Daniel mientras Sharon gritaba que todo era una conspiración. Vi a Chloe alejarse hacia el fondo del jardín, ya sin cámara en mano, ya sin nadie grabándola. Busqué a Liam entre la confusión y no lo encontré por ningún lado. Cuando finalmente la casa quedó vacía, con los invitados dispersos y las patrullas alejándose con las luces todavía encendidas contra la oscuridad de la calle, caminé hacia la puerta principal con las llaves verdaderas en la mano, las que nunca había dejado de tener derecho a usar. La metí en la cerradura. Esta vez giró sin ninguna resistencia. La puerta se abrió hacia un pasillo completamente a oscuras. Encendí la luz del recibidor con la mano temblando, y ahí, en el centro exacto del piso, justo debajo del candelabro, estaba la caja de cartón que Liam había dejado en la acera horas antes. Alguien la había regresado adentro. La tapa estaba abierta. Dentro no había ropa, ni objetos personales, ni nada de lo que decía la etiqueta escrita con marcador negro. Solo había una cosa, el retrato enmarcado de mi abuela y de mí, el mismo que durante años había colgado sobre la chimenea, y que alguien había descolgado, guardado, y devuelto exactamente ahí.
como si quisiera asegurarse de que fuera lo primero que yo viera al volver a entrar a mi propia casa. El vídeo de la señora Gabel se volvió imposible de ignorar antes de que amaneciera. Alguien lo subió esa misma noche, y para la mañana siguiente ya circulaba en cada rincón donde la gente habla de familias que se destruyen a sí mismas por dinero. Mi nombre empezó a aparecer junto a palabras como fraude, allanamiento y suplantación de identidad, pero por primera vez esas palabras no me describían a mí. Describían lo que me habían hecho. El proceso judicial no fue tan cinematográfico como esa noche en el jardín, pero sí fue definitivo. Daniel se declaró culpable de fraude documentado y de coacción, después de que su propia firma en la sesión de 1987 lo dejara sin espacio para negar nada. El juez le impuso 6 años de prisión y la obligación de restituir, junto con Sharon, cada dólar que habían movido de la cuenta del 2008 hacia sus propias inversiones durante casi 40 años. Sharon recibió 3 años, la mayoría de ellos por su participación directa en el desalojo ilegal mientras yo estaba hospitalizada. Liam fue condenado por fraude de identidad y allanamiento agravado, con 1 año adicional por haber programado el cambio de cerradura utilizando información médica confidencial que solo un cónyuge podía conocer. El juez fue especialmente duro en ese punto, señalando que usar el momento de mayor vulnerabilidad de otra persona como arma calculada agravaba cualquier defensa que su abogado intentara construir sobre el argumento de la presión familiar. Antes de que lo trasladaran, pedí verlo una sola vez. No fui buscando una despedida ni una disculpa que sabía que no iba a llegar de forma sincera. Fui a decir algo que llevaba escribiendo en mi cabeza desde la noche del jardín. Lo miré a través del vidrio y le dije que él había programado el cambio de cerradura para el minuto exacto en que yo estaría bajo anestesia, y que yo, a cambio, había programado los papeles del divorcio para el mismo día en que empezara a cumplir su condena. Le deseé que durmiera bien. Me di la vuelta y no volví a mirarlo. El divorcio fue rápido, casi anticlimático después de todo lo demás. No pedí una fortuna ni una compensación simbólica. Pedí lo que ya era mío por derecho desde el principio, y una separación limpia de un hombre que había medido el amor en semanas de anticipación y horarios de cirugía. Chiloé no enfrentó cargos criminales directos, pero perdió cada colaboración comercial que sostenía su estilo de vida en cuanto la historia se hizo pública. La última vez que supe de ella, se había mudado a otra ciudad, lejos de cámaras y de comentarios, intentando reconstruir algo que ya nadie estaba dispuesto a aplaudir. La restitución económica ordenada por el tribunal empezó a llegar meses después, primero en pagos parciales, después de forma más constante. Cumplí, sin dudarlo, la condición que Jenny me había puesto la noche que aceptó ayudarme. La primera parte de ese dinero recuperado cubrió cada deuda médica que había cargado durante los años en que Daniel la borró de la familia. Jenny y Derek empezaron a reconstruir una relación que ninguno de los dos sabía que necesitaba, hermanos por sangre real y no por un apellido impuesto. Encontrándose poco a poco en llamadas los domingos y visitas cortas que se fueron alargando con el tiempo. Volví a la casa de Willow Lane 47 unas semanas después de que todo terminara. La encontré silenciosa, casi extraña, como si las paredes también necesitaran tiempo para reconocerme como su dueña legítima. No cambié todo de inmediato. Dejé la sala donde estaba el retrato de mi abuela exactamente donde alguien lo había devuelto aquella noche, porque ese lugar ya significaba algo distinto ahora, algo que no quería borrar. Un día llegó una carta desde la prisión. Reconocí la letra de Liam en el sobre antes de abrirlo. La leí de pie, en la cocina, con la misma calma con la que hubiera leído cualquier factura atrasada. Era una disculpa, pero una disculpa construida más para aliviar su propia conciencia que para reparar algo que ya no tenía reparación posible. La doblé, caminé hacia la chimenea, y la dejé caer entre las llamas sin una sola lágrima. No sentí rabia. Sentí, por primera vez en meses, un silencio limpio. Un sábado por la mañana, con tierra bajo las uñas y el sol todavía suave sobre el jardín, planté peonías junto a la ventana del comedor. Las mismas flores que mi abuela sembraba cada primavera en su propio patio cuando yo era niña. La señora Gabel llegó con 2 tazas de café y se quedó un rato ayudándome, comentando que era mucho trabajo para una sola persona.
Le respondí que por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola haciéndolo. Cuando se marchó, me quedé arrodillada en la tierra, respirando el aroma húmedo del jardín recién removido. Mirando la casa que finalmente volvía a sentirse como un hogar y no como un trofeo que alguien pudiera arrebatarme mientras dormía. Entendí, en ese momento exacto, algo que ninguna sentencia judicial me había enseñado con tanta claridad. La confianza que se rompe en silencio nunca se repara con dinero devuelto ni con años de prisión, se repara únicamente con la vida honesta que uno decide construir después. Si esta historia tocó tu alma, escribe la palabra justicia en los comentarios y cuéntanos si conoces a alguien que haya vivido algo parecido. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.